Espero se encuentren muy bien todos. Hoy tengo el placer de encontrarme con May y Lai. Ellos, bueno, para mí son un ejemplo a seguir, en serio, en cuanto a ser dirigidos por Dios. Hoy tenemos un temita un poco diferente, quizás que los demás, porque hoy, bueno, en realidad no tenemos tema. Hoy es como un conversatorio, vamos a hacer unas preguntas y ellos van a estar respondiendo. Entonces, no sé si quieren decir algo. Sí, bueno, a todos los de Generación de Relevo, ¿verdad? Detrás de cámaras, y usted, un privilegio, un placer de estar aquí con todos ustedes. Creemos que este tiempo Dios lo planeó para que usted pudiera vernos y nosotros pudiéramos estar aquí. Es un gozo, de verdad que Dios ha sido bueno, sigue siendo fiel, como siempre lo digo, y bendito Dios por programas como estos, ¿verdad? Que nos dejan llegar más allá de tal vez poder hablar con un joven, podamos hablar con muchos jóvenes, ¿verdad? O que la palabra de Dios llegue más allá. Entonces, es un privilegio y aquí estamos, ¿verdad? Igual, súper contento, agradecido con los que nos invitaron, ¿verdad? Es de verdad un privilegio estar acá, darle infinitas gracias a Dios, muy contento, siempre nos ha gustado como matrimonio, trabajar con jóvenes, eso siempre nos ha gustado mucho, ¿verdad? Y pues súper contento, como decía mi esposa, Generación de Relevo, y no solo Generación de Relevo, ¿verdad? Porque vemos por ahí que algunos videos de los que ya los chicos han hecho andan por 700 y más de visitas, ¿verdad? O 600 por ahí, no sé. Y de ahí, Generación de Relevo no es tan grande, ¿verdad? Quiere decir que se está alcanzando más gente, hay mucha gente que lo está viendo y pues en buena hora, ¿verdad? Entonces súper contento de estar acá, de verdad. Vamos a ver cuál va a ser la entrevista, ¿verdad? Amor, Generación de Relevo, ¿verdad? Es el nombre del grupo de jóvenes de la iglesia a la que asistimos. Y entonces Generación de Relevo, o sea, hay que relevar a alguien. Entonces es lo que yo creo que hemos estado alcanzando en este tiempo, ¿verdad? ¿A quién le estamos dando? ¿A quién estamos dando de la palabra de Dios? Entonces el tema o el título o el nombre de Generación de Relevo cae muy bien en ese tiempo, ¿verdad? Qué bueno poder poder hacer que la palabra de Dios llegue a muchas más personas y si tal vez como jóvenes habían estado o hemos estado escondidos, Dios está sacando. Por ejemplo, Tei, la felicito, de verdad que como lo decía mi esposo, Dios es bueno y ver jóvenes como usted y como los que están detrás de cámaras sirviendo es una bendición y que podamos enseñar a alguien más, dejar a alguien más que pueda ser también Generación de Relevo. Bueno, si todo sea para gloria de Él, ¿verdad? Amén. Así es. No sé si empezamos ya con las preguntas. Claro que sí. Claro. Bueno, entonces la primera sería, ¿cuándo fue que ustedes conocieron de Dios? ¿Cuándo fue que nosotros conocimos de Dios? Bueno, en mi caso, nacimos en un hogar, ¿verdad? Donde se hablaba de Dios. Normalmente la mamá uno pequeñito lo lleva a la iglesia, ¿verdad? Pero de ahí uno en ese tiempo va porque lo llevan, ¿verdad? Ya por supuesto una experiencia o un contacto más cercano, una relación más cercana con Dios fue más adelante en la vida, ¿verdad? Más en el transcurrir del tiempo, pero pues a Dios escuchar, como dijo Job, ¿verdad? De oído hasta había oído, escuchar desde toda la vida. Más ahora mis ojos te ven, como dice Job, pues más adelante, ¿verdad? En mi caso, igual, mi familia, una familia creyente, ¿verdad? Entonces crecí sirviendo a mi modo a Dios, pero como lo decía mi esposo, igual, yo creo que los dos tuvimos el privilegio de encontrarnos con Dios muy cerca, los dos juntos, de la mano. Y entonces hay una cita bíblica que a mí siempre me ha gustado mucho y quiero leerla, está en Juan 3:16, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces yo creo que el conocer a Dios lo venía conociendo desde hace mucho tiempo atrás, pero comenzó cuando yo comencé a creer en Él, cuando yo comencé a ver que Dios era un Dios de milagros, que Dios era un Dios que hablaba, que yo podía escuchar su voz por medio de personas. Entonces mi vida se fue transformando y
y pude, gracias a él, creer en alguien, creer en él, en ese ser supremo que aunque no lo veo, lo siento, ¿verdad? Entonces, bendito Dios por alcanzarnos, porque antes de que nosotros lo viéramos o lo conociéramos, él nos alcanzó primero. Sí, él siempre está ahí, ¿verdad? Siempre, sí. Para cuando uno más lo necesita, es que él llega a su inmenso amor. Entonces, bueno, la segunda sería, ¿qué lo hizo usted tomar la decisión de seguirlo? Yo creo que las circunstancias, me parece que Dios permite ciertas cosas en la vida de cada uno, incluso errores que a veces se cometen en la vida, ¿verdad? Y Dios los permite y va acomodando ¿qué se podría decir? Las piezas del rompecabezas, ¿verdad? Y pues llega el momento en que uno tal vez una situación difícil, un problema, ya en mi caso ya iba alcanzando una madurez un poco más avanzada, ¿verdad? Ya dejando un poco atrás la juventud, y viéndome como ya de repente, ¿verdad? Como la cabeza de un hogar, y decir, bueno, ¿y aquí ahora para dónde es que vamos, verdad? Sí. Entonces, ya con mi esposa y con un bebé pequeñito, Abdiel, que muchos lo conocen por ahí, ¿verdad? Que es una bendición en nuestra vida. Y entonces fue eso, ¿verdad? Bueno, yo sé que por supuesto había mucha gente ya que me hablaba de Dios y de las decisiones que se deberían de tomar, ¿verdad? Pero en mi caso fue justamente eso, el tener la responsabilidad o sentir la responsabilidad de que había un niño que ahora había que enseñarle de Dios, de que había incluso ese saber de que había una responsabilidad grande y que yo solo no iba a poder. Entonces, yo creo que a veces la gente, ¿cuál es la palabra? Como que romantiza, por decirlo, no sé si la palabra romantiza existe, ¿verdad? Pero ustedes me entienden. Incluso el convertirse al cristianismo o el buscar de Dios es cuando la gente a veces cree que es cuando usted tenga un sentimiento de derretirse delante de Dios. Y si a alguna gente le ha tocado de esa manera, ¿verdad? Tomar la decisión, pues en buena hora, ¿verdad? Esa fue la forma que Dios utilizó. Pero muchas veces, más que eso, a veces es una decisión de saber que necesito de Dios, que mucha gente me ha hablado, como lo estamos diciendo hoy aquí, que Dios es la salida, que Dios es la única forma, ¿verdad? De usted caminar bien, de salir adelante, de enfrentar sus problemas. Y entonces muchas veces más que un sentimiento es una decisión, aunque tal vez incluso por la falta de experiencia y esa cercanía con Dios que usted no ha tenido, usted no conoce del tema, ¿verdad? Pero bueno, yo decido avanzar caminar por esta línea, ¿verdad? Sí, como dice mi esposo, ¿verdad? Una decisión que tomamos antes nos hace llevar a tomar la mejor decisión, que fue conocer de Dios, el tener un bebé pequeño que necesitábamos saber qué es lo que le íbamos a enseñar, qué era el ejemplo que queríamos darle, el querer hacer las cosas bien. Yo creo que cuando usted como joven busca centrarse en el camino de Dios o centrar su vida, porque tal vez ha venido un poco tambaleando, ¿verdad? Tal vez le hemos abierto puertas al enemigo y él ha hecho lo que quiera con uno. En mi caso no fue así, gracias a Dios, pero sí algunas decisiones que uno toma en el pasado, ¿verdad? Y Dios las usa para eso. Entonces, una decisión que se toma, Dios la usa para que uno tome la decisión de encontrarse con Él. Entonces, Dios es maravilloso, y los que nos están viendo, Dios es un Dios de planes y Él no se equivoca. Así es. Y en medio de que tal vez uno sienta, pero yo le fallé, pero yo lo hice mal, Él dice, pero es que este es mi plan, es lo que yo tenía trazado para ustedes. Entonces, a ustedes que nos están escuchando, jóvenes, no tan jóvenes, o los que nos estén escuchando, no importa si su camino ha sido un poquito desviado o tal vez ha tomado decisiones que no le convenían, Dios tiene un plan para usted, y si usted nos está escuchando es porque Dios, tal vez ese es el día, ¿verdad?, el que Dios ya tenía preparado para que usted pudiera tener un encuentro con Él y tomar la decisión. Sí, y que también mi consejo, aunque creo que viene por ahí, ¿verdad?,
adelantando tal vez un poco el tema, pero mi consejo sería incluso no esperar ese sentimiento, ¿verdad? O esperar a que venga el mejor predicador del mundo a decirte y que usted sienta las ganas de convertirse, ¿verdad? Sino que si usted sabe que es una decisión necesaria en su vida, ya uno es consciente de las cosas y por ende tome la decisión, no le dé miedo, y que yo le garantizo por experiencia propia que será la mejor decisión que pueda tomar, ¿verdad? Sí, así es. Eso es lo más bonito. Seguir a Dios es de lo más hermoso. Sí, y bueno, que dicha que pese a ese error, ¿verdad? Que no es un error porque Abdiel es una bendición, ¿verdad? Para todos. Ustedes decidieron seguir a Dios y instruir a ese niño en el camino de Él, porque bueno, sabemos que quizás el mundo trae muchas cosas malas, pero teniendo a Dios todo es para bien. Sí, así es. Su entorno, ¿cómo lo tomó? Digamos, donde usted vivía y todo. En mi caso, yo vengo de una familia católica, ¿verdad? Mi mamá es muy católica y el que su hija pequeña, la chichi de la casa, le dijera que se había hecho evangélica, yo pensé que lo iba a tomar de una forma mala, ¿verdad? Pero en realidad no, gracias a Dios, y tal vez porque, como lo decíamos, ya habíamos tomado la decisión de casarnos, ya era decisión de mi esposo y yo, y entonces yo creo que ella lo respetó igual que el resto de mi familia. Sí, yo creo que si bien ha habido gente que le tocó vivir experiencias bien amargas con ese tema, ¿verdad? Tal vez, no sé si tal vez el pasar del tiempo, la cultura, la forma de ver las cosas, no sé, tal vez hay un poco más de respeto al menos, porque sí, yo pienso que también puede influir un poco tal vez la familia o lo que usted dice, ¿verdad? Justo la pregunta lo pregunta, valga la redundancia, el entorno, ¿verdad? Entonces, pues tal vez a nosotros nos tocó vivirlo en un entorno tal vez un poco más llevadero, ¿verdad? Para la decisión, pero más bien en nuestro caso yo siento que fue más de felicidad y de alegría, ¿verdad? De que qué bueno, qué dicha por el bebé, por su matrimonio, por ustedes. Fue más en esa línea, ¿verdad? Que el rechazo o la burla o el verlo feo. Siempre hay gente que uno sabe que tal vez uno tenía un poco más de amistad, entre comillas, ¿verdad? Gente, no sé, de la comunidad, de algún que se roza con uno por, no sé, cosas de trabajo, no sé, póngale ahí el nombre que quiera, ¿verdad? Y siempre hay gente que usted ve que de repente ya tal vez no lo saluda con la misma, ¿cuál es la palabra? Empatía, creo. Sí. De esa alegría, ¿verdad? Y ya uno ve como que lo apartan un poco, pero yo creo que la persona que te aparte por tomar una decisión de esas, independientemente de la religión en la que estés o las circunstancias, es complicado, ¿verdad? Es una relación que es mejor, incluso en ese caso, evidencia, ¿verdad? Que es mejor dejarla un poquito de lado, ¿verdad? Por supuesto que va a ser una persona a la que hay que seguirle teniendo aprecio y muchísimo cariño y respeto, pero quiere decir que hay un poco, no sé, tal vez de religiosidad o de ignorancia en el tema, ¿verdad? Porque sabemos que buscar de Dios, independientemente de la forma, es lo mejor que puede hacer una persona, ¿verdad? Entonces, yo creo que en nuestro caso nos fue bien en ese tema, ¿verdad? Sí, no, qué bendición entonces. Y también, bueno, decirle a todas esas personas que quizás están conociendo de Dios y sienten rechazo de parte de la familia o amistades, que estando con Él nunca vamos a estar solos. Siempre sí, nos va a acompañar en todo. Y que siempre, ahora incluso con las facilidades de redes sociales y todo esto de la tecnología, ¿verdad? Tal vez antes una persona era rechazada por familia o amigos y se encontraba sola, ¿verdad? Ahora diferentes grupos de Facebook, canales como este, ¿verdad? Donde se puede alimentar y ver que hay mucha gente que está dando la lucha y que la está pulseando, como decimos, ¿verdad?
Entonces, que como usted dice, que no le dé miedo, no eche atrás, ¿verdad? Si ya dio ese pasito de buscar de Dios, que no le dé miedo, que vemos muchos que estamos en lo mismo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces la próxima pregunta sería, si tuviera que volver a pasar todo desde el principio, ¿qué cambiaría del camino? No, yo creo que hay diferentes circunstancias que tal vez, yo creo que más bien la respuesta sería esta. Yo no cambiaría nada, porque los tragos amargos que a veces uno pasa, ¿verdad? Y los errores que comete, a veces en otras palabras, ese trago amargo, eso duro que le tocó, ¿verdad? Por decisiones personales o simples circunstancias de la vida, siempre vienen a reforzar el aprendizaje, ¿verdad? A reforzar esa relación con Dios, esa cercanía. Como les decía, incluso antes de conocerlo a Él, las decisiones que usted toma, a veces incorrectas, te van llevando a buscar de Él cada vez más, ¿verdad? Y aún las circunstancias y los errores que uno comete, ya conociéndole, con más razón, porque usted dice, uy, Dios, te fallé, y usted sabe, entonces ya ahora sí sabe dónde ir, ¿verdad? Entonces, yo diría que yo personalmente no cambiaría nada, porque todo ha sido de provecho. Circunstancias difíciles o circunstancias o cosas bonitas en el vivir, todo ha sido de provecho. Uno escucha mucha gente que dice, ¿por qué no me convertí cuando fui joven? Tal vez ancianos, ¿verdad? Ya que tal vez no pueden dar más, no pueden dar mucho, que se lamentan no haber podido estar en su juventud sirviéndole a Dios. Por ejemplo, no han tenido el privilegio de jóvenes como ustedes, o como uno que ya pasó por ahí, de servir con todas sus fuerzas, ¿verdad? Con todo su ¿cómo se llama? Su entusiasmo. Sí, exactamente. Servirle a Dios con esa fuerza, ¿verdad? Y ya ancianos se entregan a Dios, y qué bueno por eso. Pero yo le agradezco infinitamente a Dios de que yo no tuve que lamentarme por eso, y que Él en medio de nuestra juventud nos miró y nos rescató. Entonces, tener que darle a Dios y tener tiempo para Él es lo mejor, porque no somos eternos. Dios viene por ancianos, viene por jóvenes, y solo el hecho de que nos escogiera, ¿verdad? Y que pusiera su mirada en nosotros, me hace pensar en que no cambiaría nada. O sea, todo está perfecto, era un plan de Él, y me siento plena con lo que he hecho para Él, y con lo que, si Él lo permite, seguiré haciendo. Y quizás esos pequeños errores que uno comete son lo que lo acerca más al así camino es, de Dios. así es. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que han tenido de parte de Dios? Usted primero, ahora la respondí yo primero. Yo soy muy pandereta. Yo soy muy pandereta. Para los que no me conocen, y los que me conocen sí lo saben. Yo soy muy, muy pandereta. Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, tengo tantísimo que hablar, que yo creo que el programa no nos alcanzaría para todo lo que yo tengo que decir de lo que Dios ha hecho conmigo, ¿verdad? Pero algo como testimonio, y que yo pienso que tal vez a alguien le hable, y ese testimonio pueda transformar la vida de alguien en algún tiempo. Tal vez pasen muchos años y ese video se está viendo, ¿verdad? Después de grabado. Pero a mí me comenzó una enfermedad, no sabía qué era, en el estómago, y padecía mucho del estómago, dolores, cosas feas, ¿verdad? Exámenes y nunca sabíamos qué era. Y para no cansarlos con el cuento, un domingo ya desesperada, porque era mucho el dolor, muchas cosas, 9 meses de no comer como se debía, 9 meses de dolor, y de repente alguien que Dios usa en mi iglesia llega y me dice, Dios te va a sanar. Y yo no creo, porque estaba peleada con Dios, porque yo decía, Señor, ¿por qué si me duele tanto? ¿Por qué si yo te sirvo? Yo comencé a reclamarle a Dios, ¿verdad? Y en medio de su misericordia Él siempre nos mira. Y yo llego y me postro en el altar, yo lo recuerdo porque nunca lo voy a olvidar, y llega otra persona y me dice, Dios te va a sanar. Y llegaron 3 personas, y la primera persona que me dijo eso llegó al final y oró por mí,
y puso la mano en mi estómago y yo sentí como un fuego caliente en mi estómago y me dice, llegue a su casa y coma lo que tenga que comer porque Dios te sanó. Y yo sentí esa sanidad, ¿verdad? Y llegué a mi casa y después de 9 meses poder comer lo que yo tenía 9 meses no comer y creer el milagro, porque es eso, ¿verdad? Pero eso es una pequeña, de las más pequeñas experiencias que yo he tenido, porque Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida, en mi familia, ¿verdad? Y entonces, como les digo, yo tendría mucho que decir, demasiado, pero eso es algo que me marcó mucho, el poder creer que hay un Dios de milagros, que un Dios que nos mira en medio de nuestro dolor y responde, en medio de nuestra enojo, porque yo sentía que estaba enojada. Él seguro dice, pobrecita mi chiquita, si supiera lo que le tengo preparado para ella hoy, y me sanó. Y entonces es un Dios de milagros, el mismo Dios que hacía milagros antes, el que sanaba enfermos, que daba vista a los ciegos, que levantaba paralíticos o que abría el mar, esas pequeñitas cosas, ¿verdad? Es el Dios que tenemos hoy, el mismo Dios de antes es el Dios de hoy. Esa es una de mis experiencias. Yo creo que mi mejor experiencia es un conjunto de experiencias y es ese, como decía, yo recuerdo que un domingo estábamos en la casa tempranito, no veníamos a la iglesia, uno, como hablábamos ahorita, creo que las primeras preguntas, ¿verdad? Escuchábamos de Dios y sabíamos de Dios, ¿verdad? Pero recuerdo que ya, por supuesto, daba vueltas en mi mente, probablemente el Espíritu Santo, ¿verdad? Diciéndome, y yo decir, bueno, yo soy el responsable de esta casa, de este hogar, ¿verdad? Y ese domingo le dije a mi esposa, ¿por qué no vamos a la iglesia? Vamos, dice. Y llamamos a mi hermano, ¿verdad? Y ¿usted va para la iglesia? Sí, nos lleva, claro, ¿verdad? Y ya, vinimos para la iglesia. Y después de ahí, como le digo, esa responsabilidad que yo he sentido y ver cómo Dios me ha ayudado tanto a guiar esa barca, ¿verdad? De hogar y de familia, como también como Dios me ha ayudado en cosas como la que contaba ahorita mi esposa, ¿verdad? Donde uno, hijo, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos, verdad? ¿Qué torta? Ver cómo a nuestros bebés también Dios les ha guardado y les ha librado de un montón de cosas. Y ver uno la mano de Dios palpable en la vida de uno en diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Yo creo que esa es, como le digo, ese conjunto de experiencias, entonces mi mejor experiencia es ver ese acompañamiento de Dios el día a día en mi vida, ¿verdad? Yo creo que esa sería mi mejor experiencia. Bueno, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y Amén. está para cuidarnos. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con las preguntas. Ha sido mucha bendición, en serio. Gracias. Y bueno, chao.